Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Espíritu de Dios, venimos ante ti con reverencia. Venimos ante ti con el entendimiento de que estas cosas exceden nuestra capacidad y nuestro entendimiento, porque estamos hablando de cosas que no vemos, pero que tu palabra describe para que podamos tener revelación y ser libres de las cosas que son realidades del mundo espiritual, de las emociones, del alma, que va más allá del entendimiento humano, Señor. Líbranos de una mente carnal que duda y danos fe para ver tu palabra con ojos nuevos y que sea nuestro hombre espiritual, nuestro espíritu, el que nos dé la capacidad de discernir lo que es verdad. Señor, ayúdanos, nos sometemos a ti, Espíritu Santo, y te pedimos que nos reveles tu verdad en esta sesión, que podamos escuchar, mirar hacia adentro en el corazón y dejarte a ti actuar. Te lo pedimos, Señor, y nos cubrimos con la sangre de Cristo, que el enemigo no pueda estorbar esta sesión. Declaro ángeles alrededor de este lugar, la protección de Dios alrededor de ese lugar, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, y declaro victoria sobre toda arma del enemigo, y que sabemos que tú estás con nosotros y tú peleas a nuestro favor. Gracias, Señor, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, y amén. Bueno, vamos a entrar a la siguiente sesión y se llama la táctica más efectiva de Satanás. Y va a ser algo que me parece muy revelador, porque nos va a hablar de algo que creo que va a ser de bendición. ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? Bueno, la palabra de Dios lo dice de muchas maneras y no tengo todo el tiempo para ir por todos los versículos, pero básicamente el propósito de cada uno de nosotros es conocer a Dios. Tenemos el propósito de conocer a Dios y de tener compañerismo con Él. Por eso la palabra dice, esta es la vida eterna. ¿Qué? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es decir, la vida eterna, la plenitud de la vida es conocer a Dios. Quien conoce a Dios deja la orfandad, deja ese vacío, ese hueco, porque conoce a su Creador, se reencuentra con el Padre. Pero como hemos venido diciendo, la religiosidad nos limita de tener compañerismo con Dios. Una de las cosas que estuve reflexionando cuando estuve hablando del espíritu religioso es que una cosa es la religión y otra cosa es la religiosidad. Y creo que no lo dije en ese momento, pero creo que tenemos que hacer una distinción. ¿Nosotros tenemos una religión? Pues sí, es el cristianismo. Y de alguna manera es la serie de creencias, ritos y prácticas que nos acercan a Dios. O sea, no hay nada de malo en eso. El problema es la religiosidad. Es hacer esas mismas cosas, pero huecas, solamente por obligación, por rito, donde no hay compañerismo con Dios, donde es simplemente hacer lo que se dice hacer por apariencia. Pero la realidad es que Dios quiere tener compañerismo real con nosotros. Por el otro lado, la meta de Satanás es destruir esa comunión íntima del hombre con Dios. Y por eso desde el principio, con Adán y Eva, tú ves que eso es lo que él viene a hacer. Él viene a estorbar. Y también Satanás viene a distorsionar tu opinión acerca de Dios. Él va a tratar de engañarte, él va a tratar de hacerte creer que Dios es alguien más, algo más, para que entonces tu comunión con él se rompa, ¿verdad? Por eso vino con la serpiente, vino con Eva, con que Dios dijo, ¿verdad? Y entonces tratar de distorsionar la imagen que tienes de Dios. Ahora, vamos a entrar a esto, al tema de las maldiciones generacionales, y para eso nos tenemos que preguntar, ¿de dónde viene una maldición?
Cuando hablamos de maldiciones y maldiciones generacionales, tiene que ver con esas cosas que vienen de atrás, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Ahora, ¿de dónde viene esa maldición? Éxodo 25 dice, no te inclinarás a ellas. ¿De quién está hablando? No te inclinarás a ella, de los ídolos, de las imágenes. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces aquí estamos viendo cómo la idolatría, el inclinarse a imágenes, a otros dioses, lo que sea, entonces causa que Dios visite la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo 34:7, que guarda la misericordia en millares. Está hablando de Dios, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, y que de ningún modo dará por inocente al culpable, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, nuevamente aquí vemos que Dios toma muy en serio el pecado, y el pecado de alguna manera causa una influencia en nuestras generaciones. Números 14:18, Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, que perdona, ¿qué? La iniquidad. Es decir, así como la visita, también la perdona. Él perdona la iniquidad y la rebelión, y en ninguna manera tendrá por inocente el culpable, otra vez, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, si te fijas en estos versículos, dice, de los que me aborrecen. Él visita la maldad de los que le aborrecen. Y eso es importante, ¿por qué? Porque tenemos que definir qué es aborrecer a Dios, o quién aborrece a Dios. Porque si se visita la maldad de los que le aborrecen, entonces tenemos que preguntarnos quién aborrece a Dios o cómo estamos en esa categoría. Porque por el otro lado, Dios quiere que le amemos. ¿Y quién ama a Dios? Bueno, Juan 14:15 nos explica quién ama a Dios. ¿Quién ama a Dios? ¿El que dice que lo ama solamente? No. ¿El que qué? El que obedece los mandamientos. O sea, para yo decir que amo a Dios, tengo que demostrarlo obedeciendo sus mandamientos. Cuando yo no obedezco los mandamientos de Dios, por lo tanto, estoy aborreciendo a Dios. Estoy despreciando a Dios. Es decir, Dios da una ley buena para mi beneficio, pero cuando yo la desprecio, yo no solamente desprecio ese mandamiento y desprecio esa ley, sino que desprecio ¿a quién? A quien la dio. Desprecio no solamente la ley, sino a quien la dio. Ahora, a lo largo de todas las semanas anteriores, precisamente hemos estado dándonos cuenta de que nosotros le abrimos la puerta al enemigo a través del pecado. ¿Y qué es el pecado? Precisamente es la desobediencia de los mandamientos de Dios, y eso le abre la puerta al enemigo. Ahora, ¿qué significa la iniquidad? Porque en los versículos anteriores, para entender qué es una maldición generacional, se habló de la iniquidad. Y la iniquidad, según el diccionario, es maldad, perversidad o pecado persistente. Es decir, es más allá que un simple pecado. ¿Sí? Alguien puede pecar, arrepentirse y dejar de pecar, pero la iniquidad tiene que ver con algo que ya se estableció. Por ejemplo, llega un momento en que por ejemplo, el beber, el emborracharse, se vuelve iniquidad cuando ya no es una copita de vez en cuando, sino que ya es un vicio, y es un vicio persistente, que cuando esa persona empieza a tomar, entonces de ahí va a empezar a hablar pestes, y después va a empezar a ser violento, y entonces ya se vuelve iniquidad cuando es persistente, cuando es malvado, cuando es perverso. Y eso es el tipo de pecado que tiende
a pasar de generación de generación a generación. ¿Por qué? Dice, entonces entendemos que la maldad y el pecado persistente de una persona que no obedece los mandamientos de Dios visitarán o influirán a sus hijos y a los hijos de sus hijos por generaciones. Y en este ejemplo es muy sencillo de entender. Si hay un padre alcohólico, violento, que actúa con violencia en su casa, ¿qué van a percibir los hijos? Violencia, desprecio, todo eso. Es decir, la influencia de ese pecado va a caer sobre ellos. Es decir, Dios no los va a hacer responsables directamente, pero van a estar influenciados por esa iniquidad. Y entonces, si ellos no rompen esa maldición, ¿qué es lo más probable que ocurra? Que la repitan. Que los hijos de un padre borracho, violento, van a repetir el mismo patrón por influencia. Por la influencia de un pecado no ocasional, sino de un pecado persistente y recurrente en la vida de esta persona. Pero lo increíble es que dice la Biblia que entonces no solamente pasa a tus hijos, sino que esa maldición generacional, por lo menos, ¿a cuántas generaciones va a pasar? 4 generaciones. Ahora, si una generación en la Escritura aproximadamente son 40 años, ¿cuántos años estamos hablando? 160 años. Es decir, la iniquidad de uno puede traer maldición los próximos 160 años, las próximas 4 generaciones. No solamente soy yo, son mis hijos, son los hijos de mis hijos y los hijos de los hijos de mis hijos. ¿Por qué? Porque el enemigo precisamente tiene derecho legal y esa maldición se hereda, por decir así. Ahora, no en el sentido de hacerlo responsable, sino de la influencia que ejerce en la vida de las personas. ¿Qué significa visitar? Bueno, visitar, porque escuchamos en los pasajes que leímos que Dios visita la iniquidad. O que la consecuencia es una visitación. Bueno, visitar es ir a ver a uno en su casa, quedarse como huésped, pero una visita no es algo permanente, a menos que, ¿qué? Que el anfitrión permita que el visitante se mude y habite en su casa, ¿no? Entonces, por eso, en otras palabras, el anfitrión tiene que tomar la decisión de permitir al visitante a quedarse o decirle que se vaya. Por ejemplo, creo que ya en algún momento lo comenté, pero mi suegro, precisamente su papá era un hombre, el papá de mi suegro era un hombre terrible, era como el rico, el ricachón del pueblo, tuvo hijos por todo el pueblo, con no sé cuántas mujeres, bueno, una fichita. Y entonces en una ocasión me dice mi suegro, no, pues yo aprendí de mi papá, me dio el mejor ejemplo. Y yo dije, órale, ¿cómo el mejor ejemplo? Me dice, sí, aprendí que debía yo de hacer todo lo opuesto a lo que mi papá hacía. Exactamente, lo opuesto. ¿Por qué? Porque entonces cuando el pecado te visita, el pecado generacional te visita, al final también tienes la decisión de dejarlo entrar o de decir yo no voy a alinearme con ese pecado, no me voy a alinear con ese ejemplo y voy a buscar algo diferente. Ahora, a veces es más fácil decirlo que hacerlo, porque hay quien dice, no, mi papá, y terminas en el mismo patrón. ¿Por qué? Ahorita vamos a ir hacia allá. Pero está ese elemento de decisión en el corazón del hombre. Ahora, ¿de dónde viene la maldición? Bueno, solo viene como resultado de la desobediencia. Y eso es muy importante. Es decir, nosotros le abrimos paso a la maldición a través de la desobediencia, pero por causa de la influencia que hemos recibido de esas cosas que a veces ni siquiera cuestionamos. ¿Por qué digo? Estoy hablando de
de tomar, beber y eso, pues eso es muy obvio, pero por ejemplo alguien puede decir, no, pues en mi casa mi mamá siempre ninguneó a mi papá, siempre lo ninguneó, siempre, ¿sí se entiende la palabra ningunear? Siempre lo mandó, siempre lo controló. Ok, mangonear, ningunear. Entonces alguien puede asumir que eso es normal. Y eso también es una iniquidad. Que alguien le dio libertad y entonces pues así, pues yo veo que mi mamá siempre ha sido la que... ¿Sí me entienden? O sea, entonces a veces es fácil identificar y a veces no es fácil identificar, pero al final es obediencia o desobediencia. ¿A qué? Al diseño de Dios, a la ley de Dios, a lo que Dios estipuló para nosotros en nuestras vidas. Entonces, hay diferentes maldiciones generacionales que nosotros tenemos que pedirle al Señor revelación. Señor, ¿hay alguna maldición generacional en mi vida? Y hacer esa oración. Señor, ¿hay alguna maldición generacional en mi vida? Revélala, revélamela. ¿Hay algún patrón de pecado oculto en mi familia? ¿No? Porque luego es muy común, o sea, también se conecta con las enfermedades. Por ejemplo, la próxima semana les voy a traer un librito que me parece fascinante, que es un librito donde te muestra más de 300 enfermedades y la conexión con la parte emocional. Entonces, por ejemplo, tú buscas diabetes, cualquier enfermedad, más de 300. Y entonces el libro te dice, te da una idea por dónde orar. Y entonces te dice, diabetes está relacionada con la ansiedad, estoy inventando, con la ansiedad, con la falta de perdón y con el resentimiento. Entonces te da una idea, una guía. Ahora es bien interesante, por ejemplo, cuando revisas eso y dices, a ver, ¿qué enfermedades hay en mi línea familiar? Pues en mi línea familiar hay diabetes, hay cáncer, hay esto y esto. Y después buscas todas esas enfermedades y luego buscas todas las emociones relacionadas. Y te vas a dar cuenta que hay un patrón. Que hay ciertas... Que esas enfermedades están ahí, no están por casualidad, sino que hay un patrón de emociones tóxicas, de puertas abiertas. Y entonces, ¿eso para qué sirve? Para que entonces tú en oración digas, a ver, Señor, yo puedo seguir la misma línea y tener diabetes como tuvo mi mamá, mi papá, o puedo decir, a ver, aquí no pasa. Y entonces buscar sabiduría no solamente por la parte física, sino también por la parte espiritual. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que enfrentar? ¿Cómo rompo la maldición? Por ejemplo, una de las cosas que yo le agradezco mucho a Dios es que mi papá padeció toda su vida de psoriasis. ¿Ubican la psoriasis? Es una enfermedad de la piel donde la piel te da mucha comezón, se descama la piel y da mucha comezón y sangra. Cuando te da mucha comezón, te rascas, te sangra. Puede ser la espalda, puede ser las rodillas, pueden ser los codos, las articulaciones, la cabeza. Mi papá sufrió mucho con eso. Pero en gran medida es una enfermedad muy emocional y espiritual. Entonces, gracias a Dios, yo empecé a caminar en estos materiales hace muchos años y yo dije, no, yo paso sin ver. Yo no quiero eso. Entonces, y en una ocasión, en un viaje a Cuba, en un viaje misionero a Cuba, justamente tuve un brote de psoriasis en la rodilla, casi muy para atrás. Eso fue recién casados, yo creo que teníamos hace unos 17 años, más o menos 16, 17 años. Y yo dije, no, yo no acepto eso. Yo vi cómo mi papá sufrió muchos años la psoriasis. Pero en ese momento, todo esto que les estoy diciendo a ustedes, ni idea. No teníamos ni idea, no teníamos revelación, no teníamos entendimiento, simplemente sufríamos las enfermedades así. Y ya después yo enfrenté eso y gracias a Dios, Dios hizo la obra, me sanó y nunca jamás he vuelto a tener nada. Después mi papá pasó por un seminario de estos y el Señor le hizo libre de la psoriasis también.
pero después de haber sufrido esa psoriasis 30 años, ¿no? Entonces, la realidad es que sí es importante que nosotros le digamos, Señor, revélanos. Ahora, vamos a entrar a una maldición en particular que me parece que es interesante que entendamos. Dice, ¿cuál es la maldición más efectiva? Porque en las otras, ¿hasta cuántas generaciones visitaba la maldad? 4 generaciones. Dice, Satanás trata incansablemente llegar a su propósito, que ya dijimos al principio, que es que tengas intimidad con Dios y que tengas una perspectiva equivocada de Él. Pero si Satanás pudiera garantizar que ni el pecador ni sus siguientes 10 generaciones, aquí no estamos hablando de 4, estamos hablando de 10 generaciones, gozaran de intimidad con Dios. Y si Satanás pudiera con sus astutas artimañas influenciar al pecador a tomar una decisión que resultara en una maldición generacional bajo la cual el enemigo pudiera tener derecho legal para obrar destrucción en la vida del pecador, además de prohibirle la entrada a la presencia de Dios durante el tiempo de su vida y por lo menos unos 400 años, porque si son 10 generaciones por 40, 400 años para sus futuras generaciones. ¿Qué maldición generacional podría ser? Bueno, ya la dije al principio, la maldición del bastardo. ¿Qué es la maldición del bastardo? Vamos a Deuteronomio 23:2. Dice, no entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la generación de Jehová. Entonces, esta maldición, la maldición del bastardo, impide la comunión, estorba la comunión. ¿Por cuántas generaciones? Por 10 generaciones. Y no solamente la comunión con Dios, sino también la comunión con la congregación. Si se fijan, no entrará bastardo en la congregación de Jehová, con Jehová, en la comunión con Dios, pero tampoco en la congregación. Entonces, ahí es el elemento de estorbar la intimidad con Dios y la intimidad con las personas. Entonces, si te da trabajo conectar con Dios o con las personas, este es un área a explorar. Esta maldición no impide a una persona aceptar a Cristo como su Salvador, pero sí afecta la capacidad del creyente para construir un compañerismo con el Señor, así como también con otros creyentes por ser herencia legítima, ¿no? Entonces, estorba, es un estorbo. Ahora, ¿qué es la maldición del bastardo? Dice, el inicio de la maldición del bastardo es cuando un hijo legítimo nace del matrimonio de una mujer. Eso nos queda claro, ¿verdad? ¿Sí? El amor de ellos produce descendientes bendecidos. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios trino. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y Padre, Hijo, Espíritu Santo, como Dios trino, son una comunidad, son una familia, son un equipo, son una unidad diversa. Pero entonces ellos querían que también nosotros disfrutáramos de esa misma extensión. Y por eso nos permite que nosotros seamos familia. Por eso ellos 3 son uno. Y entonces cuando nos casamos, Dios dice que los 2 seremos ¿qué? 1. 2, que somos 1. Pero después dice, como nosotros tenemos una comunidad de amor, donde el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre y el Espíritu está en comunión con nosotros, también Dios quiere que nosotros también experimentemos la misma gracia. Y entonces nos dice, tengan hijos. ¿Para qué? Para que esos hijos experimenten ¿qué? El amor del Padre, el amor de la madre, el amor de la familia. Y por eso esos hijos deben de nacer ¿dónde? En el matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio es el único lugar donde podemos garantizar que los hijos van a ser protegidos por el pacto matrimonial.
que los hijos van a ser protegidos por el pacto matrimonial. Ahora, ¿qué sucede cuando nace un hijo fuera del matrimonio? Bueno, ese hijo que nace fuera del matrimonio, fuera del pacto matrimonial, fuera del propósito de Dios, fuera del plan de Dios, nace de la sensualidad de esa relación. O sea, es la lujuria, es la sensualidad que motiva a la pareja a tener relaciones sexuales. No es el pacto matrimonial. O sea, no es, estamos casados, comprometidos y por eso disfrutaremos del buen sexo que Dios nos dio, porque el sexo es malo o bueno. Es bueno porque fue creado por Dios para el matrimonio, porque el sexo dentro del matrimonio es un pegamento químico de la pareja. La pareja debe de tener relaciones sexuales frecuentemente porque eso es un pegamento de hormonas, de química, para que el matrimonio se mantenga como unido. Pero cuando una persona tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, entonces aquí este ejemplo me fascina, porque es como dice la Biblia que dos personas, cuando tienen relaciones sexuales, ¿qué sucede? Se vuelven una sola persona. Y cuando se vuelven una sola persona, ya no son dos, sino uno, que eso es lo que sucede con las relaciones sexuales, se pegan para estar unidos ¿por cuánto tiempo? Por toda la vida, hasta que la muerte los separe en el pacto matrimonial. Pero ¿qué sucede cuando esa relación solamente fue temporal y fue nada más movida por la pasión? Y realmente no hay matrimonio. Y pues cada quien por su lado, porque pues nada más fue por nada más. ¿Qué sucede? Hay un rompimiento del alma. O sea, del alma. El alma se fractura, el espíritu se hiere. Ahora, ¿qué pasa cuando vuelvo a hacer lo mismo? Y vuelvo a tener relaciones sexuales con otro fulano por allá. Entonces me vuelvo a juntar. Pero después, pues cada quien por su lado. Pero después pues hay otra fiesta, entonces pues hay que seguirle, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Y entonces lo que sucede es que vivimos una cultura donde esto es normal. Esto es normal. Pero es normal porque es satánico. En ese sentido de lo que estoy diciendo. O sea, es decir, ¿cómo Satanás puede traer quebranto a una vida? O sea, tenemos que entender que Satanás nos odia. Y entonces él dice, ¿cómo hago para destruirlos? Bueno, les voy a hacer creer que esto es normal. Les voy a hacer creer que esto es divertido. Les voy a hacer creer que esto es su derecho. Les voy a hacer creer que esto es su libertad. Pero la realidad es que está tejiendo una estrategia muy efectiva para que entonces no podamos o nos sintamos heridos y a la defensiva de todos los que nos rodean y de Dios. ¿Sí se entiende por qué? Es decir, si yo vengo de esta vida donde me han engañado, me han usado, me han abusado, consensuadamente o no consensuadamente, tantas veces, pregunta, yo me siento libre y preparado para tener intimidad emocional con la gente que me rodea. ¿Estoy libre para tener una relación íntima con Dios? Entonces, precisamente por eso, la maldición del bastardo comienza con esa distorsión de la sexualidad en nuestras vidas. Por eso el sexo fuera del matrimonio, aun cuando por la consecuencia de este acto se casaran antes del alumbramiento, produce
hijos bastardos, ¿no? Que, por ejemplo, en este caso es muy claro, o sea, hace algunos años donde todavía esto no era tan común, por eso cuando alguien tenía relaciones sexuales y salía embarazado, ¿qué hacía? Se casaba rapidito, ¿verdad? Los casaban rapidito. Pero a ver, pregunta, ¿por qué lo hacían? ¿Por temor de Dios o por temor de la gente? Por el qué dirán. Pero como quiera, el principio ya había sido violentado, ¿sí? Ya había sido violentado. Lo mismo los hijos que son producto del incesto, de la violación, lo mismo el aborto. Y la pregunta es, ¿tú sabes lo que ha ocurrido en las últimas 10 generaciones en tu familia? Y miren, esta pregunta es importante porque yo no se crean, batallé un poquito para dar este tema porque dije, ay, luego la gente cuando no lo entiende, cuando no se explica bien, puede causar como, pero qué exagerados, pero aquí ven todo mal, ¿no? Entonces yo dije, ay, lo doy, no lo doy, lo explico, no lo explico. Para ser sincero, batallé para entrarle al tema, porque además no tengo tanto tiempo, porque les gustan mucho las galletas y no quieren es cierto. Pero la realidad es que, por ejemplo, el otro día estaba pensando, estaba pensando que hace algunos meses, el año pasado por ahí, el Señor le mostró a Carla en un sueño, estaba pasando por una situación física, de salud, un problema de salud, y entonces habíamos estado en ese momento orando por sanidad y para entender cómo y de dónde y por qué. Y entonces en ese proceso Dios le mostró que alguien de sus ancestros, de sus tías, se había involucrado con ¿cómo era? Con el aborto. Ayudaban de alguna manera a abortar pues alguien de su línea ancestral, pero alguien de su familia estaba metido con cuestiones del aborto, ¿no? Entonces, esa herencia, esa maldición estaba en su línea familiar. O sea, ¿qué va a saber ella? O sea, ni idea. Ahora le habló a su mamá y le preguntó y dijo, mira, su mamá y sus tías le dijeron, pues no sabemos, pero pues puede ser. Sí. Entonces, la realidad es que no sabemos. O sea, no sabemos cuánto de esto hay en nuestra línea familiar. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues simplemente decirle, por sí, por no, diablo, en el nombre de Jesús, quítate de aquí, vámonos, ¿no? Arrepentirnos en nombre de nuestra línea familiar y decir, Señor, a partir de aquí, no más. Y eso es a eso venimos el día de hoy. Ahora, ¿quién nos puede dar revelación sí o no? Pues solamente el Señor. Pero en el mundo en el que vivimos, ¿quién de nosotros, a ver, siendo sinceros, está exento de esto en 10 generaciones para atrás? Pues nadie. Alguien metió la pata, ¿no? Se comió la torta desde el recreo, ¿no? Alguien. ¿Quién está exento hoy en día? Entonces, por eso, precisamente, el tener entendimiento es importante. Ahorita voy a hablar de algunas características. Rudy. ¿Qué pasa con el bastardo? Si dice que él no entrará al reino de los cielos. Si él busca de Dios y se entrega al Señor, si hay una entrada. Aquí te voy a mostrar. Es esto precisamente es lo que sigue. Algunas características de aquellos que tienen la maldición de bastardo en su descendencia, que era lo que tú dices. Número 1, tienen dificultad en experimentar intimidad con Dios y el disfrutar de su presencia en su día a día. Entonces, si esa maldición del bastardo está en mi vida, en mi línea, en mi herencia familiar, de alguna manera hay algo que, aunque yo ya acepté al Señor, hay algo como que todavía me sigue estorbando para relacionarme con mayor intimidad con Dios. Número 2, se rebelan contra los que los confrontan con corrección legítima,
personas que son su autoridad espiritual como un pastor, cónyuge, padre o tutor. ¿Sí? O sea, cuando hay problemas para resistir la autoridad, bueno, es otro síntoma de esa maldición en nuestras vidas. 3, son incapaces de tener una comunión cercana tanto con Dios como con otros creyentes. En cambio, son atraídos a las leyes y al legalismo. Ya ves, por eso es que todas las iglesias son iguales, pero puro hipócrita. ¿Sí me entiendes? O sea, les da trabajo relacionarse porque están juzgando constantemente a las personas, o sea, buscando encontrarles el pero. Número 4, se endurecen y se alejan de otros cristianos o se ofenden fácilmente y usualmente abandonan la congregación. ¿Por qué? Porque hay heridas emocionales, son incapaces de amar, ensimismados, llaman la atención hacia cualquier cosa buena que hacen y son de naturaleza rebelde. Pueden tener cualidades de liderazgo, talento, habilidad, personalidad y energía, sin embargo, no están dispuestos a recibir corrección. Por eso, en el Nuevo Testamento, Jesús murió en la cruz para redimirnos de la maldición de la ley si nos arrepentimos. Ahora, cuando nosotros venimos a Cristo, Él paga todo, pero tenemos que tomarlo, reclamarlo. Es como la sanidad. Por ejemplo, toda la sanidad está, Él murió por las enfermedades, ¿no? Por sus llagas fuimos sanados. Pues sí, pero cuando estamos enfermos hay que reclamar esa sanidad en específico. Aquí es igual. O sea, sí ya hay provisión en la cruz y no estamos hablando de salvación, pero estamos hablando de relación, de intimidad, de quitar los derechos legales de nuestra herencia, que a lo mejor ni fuimos nosotros, pero que están de alguna manera trayendo una influencia espiritual en nuestras vidas y que queremos quitarle. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente arrepintiéndonos, simplemente confesando, simplemente diciendo, Señor, si fue en mi vida, si yo fui quien tuve relaciones sexuales antes, perdóname, no lo sabía, lo hice en ignorancia. Si lo hicieron mis padres, mis abuelos, pues entonces simplemente cuando te arrepientes, ¿qué hace Dios? Te perdona, te perdona. Es decir, simplemente el arrepentirnos es suficiente para que Dios lo haga. Su muerte en la cruz sustituye a la nuestra para romper la maldición. Y en lugar de morir nosotros, ¿quién murió? Él. Él murió en nuestro lugar. Entonces, Él toma eso. Por eso, unámonos en oración y rompamos la maldición del bastardo en nosotros y en nuestras familias. ¿Para qué? Para que de aquí para adelante ya no pase. Ya no pase. ¿Listos para orar? Amén. Entonces, vamos a orar todos. Y para que nadie se sienta que yo soy el único pecador, todos. En la línea de todos, de seguro. ¿Sí? Y pedirle a Dios su gracia, su victoria y saber que esto es para nuestra liberación. No es para condenación, no es para que nadie, es para liberación. Pero ¿qué tenemos que hacer? Orar con fe. Que ahorita que oremos, tú ores con fe. Que le digas, Señor, me rindo a ti, hago esta oración con fe y con autoridad en el nombre de Jesús y creo, porque todo es a través de la fe. De la fe. Entonces, si oramos con fe, entonces veremos la mano de Dios. Amén. Vamos a orar. Repitan después de mí. Padre Celestial, vengo con un corazón humilde, despojándome de todo orgullo. Y te pido en el nombre de Jesucristo que me perdones por mi participación o la de cualquier miembro de mi familia en la concepción de hijos ilegítimos. Me arrepiento de nuestra conducta y de la conducta de mis antepasados, yendo 10 generaciones hacia atrás. Padre,
Sabemos por tu palabra que Jesús murió en la cruz del Calvario para redimirnos de la maldición de los hijos bastardos. Y en fe, clavamos en la cruz el pecado, nuestras transgresiones e iniquidades, así como la de nuestros ancestros, de 10 generaciones atrás, en el nombre de Jesucristo. Te pedimos, Padre, que restaures en nuestras vidas la intimidad para que podamos acercarnos libremente a tu congregación y tener tu dulce compañía. Restáurame para tener el compañerismo de mi familia en Cristo. Te agradezco por tu fidelidad y ayúdame a romper cualquier patrón de hábito que pude haber adquirido por haber vivido bajo esa pesada maldición. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te agradecemos por tu liberación. Amén.